nuestro psicólogo a quien reunimos siempre y buscamos en tiempos tan complejos, está en línea. Pablo, estás en la plataforma. ¿Cómo estás, Pablo Meliquio? Hola, ¿cómo están? Hola Raúl, hola Mauricio. Un abrazo, muchas gracias, Pablo, desde ya. ¿Hay algo para festejar, Pablo, en este año tan complejo? En principio puede haber festejos singulares, ¿no? Aquellos y aquellas que se salvaron del contagio o en todo caso se contagiaron y no corrieron mayores riesgos, pero no alcanza, ¿no? No alcanza. El festejo singular me parece que es muy limitado frente a un momento social tan sensible, tan complejo. Y en algo que decía fuera de aire cuando te saludábamos y te preguntábamos cómo estás, dijiste, si querés repetirlo, preocupado porque tenés en el entorno tanta gente que uno conoce que está contagiada o estuvo o no la está pasando Sí. bien. Sí, sí, está cerrando este 2020 y creo que coincidimos, la mayoría de las voces están empujando con un deseo tremendo de que esto pase, como si el pasaje del 2020 al 2021 fuera a cambiar las cosas. Solo va a cambiar simbólicamente que pasamos nos despegamos del 2020, pero creo que el 2021 vamos a tener que estar muy atentos y trabajar con los efectos, ¿sí?, que empiezan a germinar, ¿no? Me parece que la semilla del 2020 va a ir sacando algunos cactus, y vamos a tener que seguir cuidándonos de no lastimarnos, de no lastimar a los otros, de no contagiarnos y empezar ese proceso de sanación, porque a mí me parece que lo determinante, yo creo que ustedes tienen ganas de que pensemos en cosas positivas seguramente. Para mí lo único positivo que nos puede dejar, que por ahora es poco, frente a tanta dolencia, es el concepto del cuidado, ¿sí?, el concepto de cuidarnos y de cuidar. Y el stop, ¿no?, la pausa que se le puso al planeta, donde también estábamos descuidando. No olvidemos que el planeta es la madre tierra, también es un organismo vivo que ha mostrado muchas dolencias también, muchas enfermedades, mucha fiebre, y ahora es tiempo también de sanarlo, ¿no? Qué bueno, ya te doy, Mauricio, qué bueno es escucharte. Y en ese camino de escucharte decía, uno cuando cierra un año le pone al otro cosas. Vacaciones, algún proyecto, lo económico, los afectos, me caso, me separo, la casa, la comida, el encuentro. Como que uno no ve más allá de lo que tenemos ahora, de estos días que nos Sí. distancian de la Navidad ahora, del Año Nuevo ahora, y ahí está, nada más. Nadie se atreve a arriesgar más tampoco, ¿no? No creo que este momento, aquellas familias que igual armaron el arbolito de Navidad, Correcto. en mi casa decidimos que no, porque era un acto de cada año muy simbólico, muy ligado a la vida, muy de la esperanza de que cierre el año con regalitos y todas esas cosas de imposición también un poco social, y nos pusimos a pensar que esto era un tiempo de esas insignificancias. En todo caso, vamos a armar más un árbol de la vida. No estábamos pensando todavía ponerle luces a algún árbol que haya en la casa, un árbol vivo, y empezar a pensar de otra manera. En ese sentido está lo positivo. Creo que en Bien. muchas casas y muchas personas empezaron a revisar en este parate obligado, empezaron a repensar su vida singular, vuelvo a decir, no alcanza, y la vida social, que me parece que es la que está también en tiempos de reflexión. Lo cual también está bien aquel que decidió armarlo y ponerle y Por mantener supuesto, cierto sí, ritmo de encuentro dentro del sí, que se pueda, ¿no, Mauri? No, sí, no juzgo eso. Digo, nosotros como familia dijimos, este año nos vamos a pensar de otra manera. Bien, bien. Pablo, vos sabés que después de conocerte un tiempo, limitado tal vez, pero bueno, uno tal vez hasta te saca algunos rasgos y te veo preocupado, te veo Sí. distinto. Me imagino que también el hecho de que aparentemente has tenido contacto con gente joven que tal vez haya tenido no solamente la enfermedad, sino algún desenlace desagradable. ¿Cómo se hace con tus pacientes cuando han sobrellevado un paciente complicado o un fallecimiento en la familia? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo pudiste vos
tratar de volver al engranaje familiar después de toda ese problema que ha tenido cada una de las familias. Sí, me ha tocado en este año, lamentablemente, pérdidas familiares. Mis pacientes, muchos de mis pacientes han perdido a sus padres, algunos abuelos. Digo, es un año donde los terapeutas, en mi caso como psicólogo, es acompañar con mucho respeto ese proceso de duelo, donde quizás no hay mucho para decir, ¿no? Me parece que la presencia es determinante, la presencia contenedora, la presencia, un silencio terapéutico, un silencio del amor también, y sabiendo que aquel que perdió un familiar querido tiene un tiempo de duelo, aquel y aquella que ha perdido su trabajo o ha estado en crisis familiar, porque también pensemos que muchas familias se encontraron para bien y para mal. Tengo un montón de casos de familias que dijeron, bueno, hacía mucho tiempo que no estábamos, creo que yo le conté en algunos de los programas que en mi casa hubo la primera etapa de juntarnos a jugar al truco, que hacía mucho que no lo hacíamos todas las noches, ver series juntos, que no lo hacíamos. Hubo más encuentros al principio, después, obviamente, teniendo hijos adolescentes, también se entiende que necesitan un poco defenderse de los padres, ¿no? Pero en relación a tu pregunta, Mauricio, creo que lo determinante en esto es acompañar y en ese caso ayudar a que la elaboración del duelo sea lo más sana posible, sin apurar, porque los duelos no se pueden apurar, y un duelo aparte si se extiende se melancoliza y la persona queda en un cuadro cuasi depresivo. Entonces, tener esa cintura para ayudar sin ser obstáculo, ¿no es cierto? Qué terrible, cruzados por el dolor y la muerte, ¿no? Y entonces imaginamos cómo seguimos, porque también después quedan resabios, digo, cómo se trata el futuro en lo que Sí. nos queda después de lo que pasamos. Sí, claro. Me parece que me parece que este tiempo 2020, este tiempo de COVID, este tiempo de pérdidas, pérdidas físicas, pérdidas laborales, pérdidas de tiempo, pérdidas de encuentro, pérdidas de abrazo, pérdidas de besos, todo este tiempo es un tiempo sumamente sensible que los efectos empiezan a aparecer en algo así como, yo hace poco hablaba de un síndrome de la post-cuarentena, podemos decir un síndrome de la post-pandemia cuando pase la pandemia. La cuarentena ya, digamos, nadie está en sus casas todo el tiempo, pero todavía hay una suerte de guardarse. Incluso cuando estamos en las calles estamos guardados, porque estamos con tapabocas o porque nos sentamos y nos encontramos desde distancias, no en el abrazo, el beso y esa presencia que necesitamos. Así que todavía estamos en ese tiempo que se puede tornar un síndrome donde por sobre todas las cosas lo que yo estoy registrando es mucha paranoia, todos y todas ahí con ese miedo paranoico todavía al contagio y a la enfermedad y la muerte, y también la incertidumbre por este futuro en relación a tu pregunta, Raúl. ¿Qué futuro, no? Yo creo que es un futuro bastante apocalíptico si no aprendemos. Y ahí vamos al aspecto positivo, si quieren, ¿no? También esto puede servir como toda crisis. No olvidemos que crisis en el sentido chino tiene dos ideogramas, ¿no? Los dos ideogramas que definen la palabra crisis en chino es peligro y oportunidad. Tiene estos dos ideogramas. Entonces, estamos todavía en tiempos de un peligro inminente, ¿sí? Pero a la vez es un tiempo de oportunidad para replantearnos, primero en lo singular, después en lo social, y sería maravilloso a nivel planetario, ¿no? Ese sería como el gran cambio esperado, ¿no? Más allá de que alguien te esté mirando y diga, mi oportunidad ya no está porque mi ser querido lo perdí por este virus fatal, porque, ¿no? Digo, digamos, sí, el que se murió perdió la oportunidad. Si perdemos un familiar, todos los que hayan perdido un familiar, creo que te perdés la posibilidad de estar con ese familiar, pero seguís teniendo una oportunidad de transmutar todo aquello que tenías antes de la pandemia, cuánta gente estaba hiperacelerada,
desconectada de los afectos. ¿Cuántos añoran encuentros que incluso no los tenían tan seguido, pero ahora los añoran más? Claro. Lamentablemente la experiencia del ser humano es, a partir de la pérdida, muchas veces replantearse cosas. Sería genial poder anticipar la jugada, ¿no? Y digamos, no quedar en posición adelantada, ¿no? Volviendo a lo que decías vos, Mauricio, del tema del fútbol. Sí, Qué linda imagen, dale. No, más que nada, ver también la chance que vamos a tener de cambiar cuando esté la pospandemia, cuando podamos tener la oportunidad de relajarnos, el volver a tocarnos, el volver a abrazarnos, el volver, esa linda costumbre que habíamos adquirido los argentinos, sobre todo, de saludar a gente que apenas conocemos con un beso, tal vez, ¿no? De pronto volver, vamos a tener que aprender nuevamente a ser afectivos, a ser cariñosos, como lo éramos antes. Sí, quizás valoremos más, ¿sí? El encuentro con el abrazo, el beso, al principio. Lo que yo digo, siempre estemos advertidas que no hay una nueva normalidad como está circulando. No debemos propiciar una nueva normalidad, porque rompamos con el concepto de normalidad, porque fue lo que nos trajo a este desastre digamos, singular, social y planetario. Hay que construir formas quizás más evolucionadas y más holísticas, ¿no? Sabiendo que así como el COVID nos enseñó que nos podemos contagiar, ¿sí?, de una enfermedad, hay contagios positivos, nos podemos contagiar de positividad, nos podemos contagiar de proponer aprender a reciclar, nos podemos contagiar de, digamos, de descubrir que solos y solas no llegamos a ningún lado, somos un equipo, y cualquier cosa que yo haga o deje de hacer, los afecto a ustedes y afecto a mi entorno, ¿no? Entonces, esa conciencia de interconexión me parece que sería lo ideal que nos quede de todo este tránsito. Una de las cosas fantásticas, y lo estamos diciendo, fue conocerte, Pablo. De verdad, nos da mucho placer, me llena escucharte, me quedo sin tiempo siempre, solo quiero mandarte un abrazo, decirte felices fiestas. En este 24 y 31 vamos a repetirlo al programa porque vale la pena que nos repensemos. Mauricio. Y por favor nos tenés que mandar que tu señora haga una buena foto del arbolito que van a adornar para mire la fiesta. usted, bueno. Así lo vamos a pasar en el programa. Que lo pases muy lindo, Pablo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, y me encanta trabajar con ustedes porque me parece que es un programa fundamental por sobre todo esto, ¿no? Las tomas de conciencia y la reflexión que tanto necesitamos, ¿eh? En la búsqueda de ese abrazo te lo estamos mandando ahora a la distancia. Ya te tendremos acá. Pablo, gracias. Sí, se te quiere, Meliquio. Gracias, viejo. Gracias.